No está molesta. Bueno, ya. Ya, ojo. Ojo. Ya nos está amenazando, amigos. Buenas amigos, hoy me toca alimentar mis hormigas, así que vamos a aprovechar y hacer una actualización de mis hormigas, así que comencemos. Tengo rato que no enseño esto, por acá tengo todas mis hormigas, las que están así en cajita de forrajeo y la caja de tortura 3000, y por acá están las hectatomas, pero vamos a empezar con las que tengo en los tubos de ensayo. Bueno, realmente vamos a empezar por la cajita de la muerte. La verdad es que no he capturado más hormigas nuevas, solamente la Brachymirmes del video anterior. Y pues tengo estas todavía en tubos que van muy lentas, la verdad la mayoría creo que son Crematogaster. Aquí tenemos la Brachymirmes de la vez pasada. Puso los huevecillos cerca del algodón de la entrada. Debe ser que hay mucha humedad para ella. Bueno, no la puedo alimentar todavía. Igual es claustral, entonces no hay que darle de comer. Pero pues todo parece ir bien. Esta era la otra Brachymirmes que tenía, que se me murió. Yo no sé por qué, amigos, pero me pasa lo mismo. Miren, incluso hay unos huevecillos por ahí, pero es que tienen hongo y ya cuando tienen hongo, pues F. Por acá tenemos una Crematogaster. Estuve validando y esta no es crinosa. Las Crematogaster que yo tengo, que son negritas, son Crematogaster ampla. Por allí alguien en los comentarios me hizo la corrección y yo investigué y tiene toda la razón. Y las que yo pensaba que eran abstinence realmente son las crinosas. Estas son ampla, que son negritas. Y pues aquí la tengo en la cajita, no hay huevecillos, no hay, les toca cuidarla, yo la voy alimentando. Por acá tenemos otra Crematogaster ampla, que tampoco puso huevecillos, ¿o sí? No puso huevecillos, eso son manchas. Y pues a mí no me gusta liberarlas así, yo las tengo hasta que, bueno, las voy alimentando y pues ya les llegará su momento. Yo de hecho casi no he vuelto a capturar reinas porque ahora solamente las capturo cuando no tienen alas. Y aquí tenemos otra Crematogaster que se está alimentando. Ella sí tenía hambrecilla, lo que pasa es que aquí yo las alimento cada 15 días porque son claustrales. Y bueno, aquí vemos que vamos a ver si de repente después de esta comida se anima. Aquí tenemos la Dorimirmes insanos que me tocó sacar del hormiguero. De hecho la distinguimos mucho porque por alguna extraña razón ella en el gaster tiene como ese pedacito levantado. La verdad que no sé qué fue lo que pasó. Y pues le quedan 3 obreras la última vez que la vi. Por aquí debe estar la otra, o si no fue que murió. Nada, toca esperar a que vuelva a agarrar fuercita. La verdad es que yo pensé que se me iba a morir, pero todavía está aguantando, así que bueno, vamos a esperar a que eche para adelante. Esta me pasa algo muy curioso. Esta Feidole le puso una larva muy grande y esto me preocupa porque tal vez es una larva de macho. Probablemente esta no estaba fecundada. Por acá tenemos una Ponera SP que me parece muy bonita porque tiene como el gaster como rayas amarillas, ¿sí ven? Está bonita, parece como una avispita. Y por aquí puso unos huevecillos, entonces vamos a ver si al fin se nos da una Ponera. Esta es como la tercera que tengo, pero siempre termina muriendo. Aunque esta no se ha quitado las alas, pues puso huevecillos. Es lenta, eso sí. Y pues bueno, continuemos. Por acá tenemos un par de hectatomas que fueron de los últimos vuelos, que van bastante bien. A mí se me dan muy bien las hectatomas. Yo no sé, pues son unas hormigas muy resistentes y relativamente fáciles. Ven así el montón de huevecillos, 3 pupas, pronto se vienen obreras en la primera. Y en esta de abajo pues tiene una sola pupa, pero tiene unas larvas allí, o sea va bastante bien la verdad. Entonces bueno, vamos a alimentarlas porque bueno, aquí tienen los residuos, ellas comen bastante. Y a pesar de todo pues las larvitas son muy bien alimentadas, así que se convierten rápido en pupas. Y listo, así las alimento yo. Mojo un pedacito de algodón y un pedacito pequeñito de tenebrio y les pongo agua con azúcar en el algodón y ya para ellas eso es más que suficiente. Con eso miren cómo van y siempre lo he hecho así. Pues aquí está un poco cochina la cosa, pero bueno, XD. Aquí tengo 3 Crematogaster que tengo marcadas como crinosas, pero realmente son amplas, así que vamos a verlas. Ok, aquí tenemos una que ya puso huevecillos. Eso está very nice. Vamos a ver la siguiente. La siguiente está lenta. La siguiente no ha querido. Y la última, esta última está explotada en huevos, en larvitas. De hecho ya se alcanzan a ver unas desarrolladas allí. Creo que se asustó y se vino para acá. Vamos a limpiar y alimentarlas. Miren cómo está esto lleno de desechos. Aquí tenemos la primera que está indecisa si va o no va a comer. Por acá tenemos una Solenopsis geminata. Por supuesto yo como siempre con geminata. Esta puso huevos. Yo creo que no está fecundada, me parece.
pero ahí está ella pues cuidando sus huevecillos. Y la otra que la verdad yo creo que ya está F, no tiene nada, pero hay que seguirla cuidando. Por acá tenemos otra Feidole que tampoco ha echado para adelante. Esta es una prueba que está haciendo con una Feidole en un tubo de ensayo grande y la verdad es que les cuesta. A esta hormiga les va mejor en un tubo de ensayo pequeño, pero bueno, esta era una prueba realmente y no venía fecundada, entonces pues nada, no lo sabremos. Por acá tenemos otra geminata, que es otra prueba de tubo de ensayo grande. Y esta, miren, está súper pendiente de su prole, de sus huevecillos. Bueno, prole todavía no tiene huevecillos, aquí ya enfocando mejor. Va bastante bien, la verdad. Le he puesto agua con azúcar, pero ella no sale, así que simplemente la enseño. Miren cómo está humedecido el algodón, a ellas les encanta la humedad. Les encanta estar así enchumbado el algodón. Súper cerca siempre ponen los huevos. Y aquí tenemos una mini colonia que la verdad que les va a sorprender cómo va esto. Que pronto no sé qué hacer con ellas. Miren cómo está esto, amigos. Está demasiado full. Y como ya saben, ya tengo otra colonia grande. Esto que se ve aquí realmente no es hongo, sino es pedazos de algodón que lo han puesto ahí cuando las alimento. Y pues yo creo que ya tiene hasta soldados. Por ahí deben haber algunos soldados. Ahí está la reina, alcanzamos a ver a la reina. Y pues esto está full, amigos. Vamos a intentar limpiar y alimentar a estas hormigas sin que se me salgan, que saben que es difícil, pero ya vuelvo. Como les decía, por acá tenemos una soldado. Ya las alimenté, hice lo que pude. Y pues sí, amigos. De hecho, quiero intercambiar esta colonia. Si hay alguien de Colombia que quiera cambiarla. La verdad que la colonia va bastante bien. Está sana. Esto de acá es simplemente pedazos de algodón. Y pues el basurero de ellas lo pusieron de este lado porque el tubo pues hay poco espacio. Aquí les puse agüita con azúcar. Miren cómo están pegadas, están comiendo. Y bueno, continuemos. Aquí tenemos otra Dorimirmes insanus que tiene hongo, amigos. Hay que tener mucho cuidado con ella. Yo creo que a esta hormiguita no le va a ir muy bien, que digamos. Ya tiene 2 obreras, pero hay demasiado hongo. Y pues ya sabemos lo que sucede cuando eso. Igual pues vamos a alimentarlas. Por otro lado, una colonia de Dorimirmes insanus que está muy bonita, muy limpia, no tiene hongo. Y miren la cantidad de obreras y de prole que hay. Esta es una de las que quiero pasar a los hormigueros nuevos. Voy a esperar un poquitín más mientras termino de hacer las pruebas de humedad, que ya les voy a comentar cómo me va con eso. Y pues quiero que vean esto, amigos. La verdad que está muy chévere. La verdad que esta prole se ve muy bien, se ve muy sana. Ahí está la reina. Y esta es la colonia que me urge ya mudar, porque miren cómo está esto. Y también hay un montón de obreras, o sea que hay un montón de prole. Miren esto. Esta sí ya estoy próxima a mudarle. Primero que el algodón está sucio, y segundo porque ya está casi seco. Todavía queda mucha humedad, pero ya está próxima. Y la verdad es que esto se ve muy chévere. Miren la cantidad de prole, de huevos. Esta hormiga ha salido muy luchona. Esta reina es de la misma generación que la que me tocó sacar del hormiguero. Esta la dejé en un tubo de ensayo más tiempo y la verdad es que le ha ido muy bien. Bueno, vamos a alimentarla también. Están un poco estresadas porque bueno, acabo de destapar y todo el tema, pero esperemos que ella vaya bien. Esta es la que quiero mudar a uno de los hormigueros de yeso y pues ya se los voy a enseñar. Pero vamos a continuar con las hormigas porque todavía faltan. Por acá tenemos la colonia de Ectatomas que la enseñé en los shorts. Esta también se va para uno de los hormigueros. Tiene 7 obreras. Esta fue una que salvamos hace tiempo, que las invadieron unas solenopsis, invadieron el nido. Y la reina, pues yo la vi pequeñita, pero miren cómo salió de luchona esta reina. Ya tiene con nosotros varios meses, así que todo nice. Ya le pusimos comida, aquí se las enseño, amigos. Pronto veremos una mudanza de esta hormiga. Por acá tenemos la primera colonia de Ectatomas que mudamos a este hormiguero, que bueno, me preocupa un poco. Por el tema de la humedad les puse este tubito de ensayo para que ellas bebieran y ellas se lo viven allí tomando agua, tomando líquidos. Y por acá tenemos a la reina. Los huevecillos deberían estar por acá en algún lado. Por acá tenemos los huevecillos, el paquetito. Y pues no veo pupas, ¿sabes? Desde hace rato no veo pupas. Yo siempre he dicho que es que de repente las están escondiendo por aquí en algún lado. Yo no he vuelto a ver ni pupas ni larvas. Yo no sé si es que no alcanzan a pupar, no tienen suficiente humedad. Y si es así, amigos, yo voy a tener que sacarlas de este hormiguero, porque no veo avances, ¿saben? O sea, si llega el momento en que solamente quedan poquitas hormigas y la reina se me queda sola, voy a tener que sacarlas de aquí. Y definitivamente este hormiguero, bueno, ustedes ya saben mi historia con este hormiguero.
Entonces, pues nada, esta es la segunda reina que yo he capturado desde siempre. Y pues fueron 2 hectatomas mis primeras capturas. Y la verdad me preocupa, yo no sé por qué no están pupando los huevecillos. Yo presumo que es que no hay suficiente humedad. Este hormiguero tal vez no tiene la humedad suficiente, no se filtra bien la humedad y me preocupa. Entonces si no, pues voy a tener que sacarlas de aquí, así como a la fuerza, vamos a decirlo, una mudanza extrema, y revisar bien este hormiguero. De hecho me provoca hasta pasarlas a un tubo. Pues nada amigos, así va esta y continuemos. Por aquí tenemos las Solenopsis geminata, que está... Esto está absurdamente loco. Y tengo una cosa que contarles de estas hormigas, y es que estoy haciendo una técnica para que la basura la pongan en esa tapita, que es con las feromonas de ellas, para que ellas tomen ese sitio como basurero, porque estaban haciendo algo que no me gusta. Aquí les acabo de poner agua con azúcar en un pedacito de aluminio y miren cómo se vuelven locas. Les encanta amigos. Esto se hace muy raro porque esta especie no es de tanto de líquidos azucarados, pero bueno, ahí están. Se volvieron locas, esos se amontonan así y acaban con todo. Bueno, por acá les enseño qué es lo que estaban haciendo. Resulta que estaban llenando de basura toda esta sala, y esto se llena de moho. De verdad, realmente creo que ya está lleno de moho. Esto está pegriloso. Y me tocó clausurar toda esta zona, toda esta área, y obligarlas con las feromonas, poner basura allí para que ellas llenen de basura ese sitio. Y con la esperanza de que tal vez más adelante ellas, mira aquí está la reina, ellas usen de basurero allá afuera y saquen toda esta porquería. La humedad va súper bien, tiene mucha humedad, este hormiguero es de mucha humedad, eso es bueno para ellas. Miren cómo tiene estas salas también llenas de huevecillos, todo esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Esperando a que se llenen más las salas, todo esto, que ellas ocupen todas las cámaras full, para volver a abrir esta de acá, esta compuertica de acá, y que empiecen a usar estas zonas, y con la esperanza de que no usen más de basurero esto. De hecho, quiero intentar abrir por aquí por un lado, a ver si puedo tratar de sacar algo con un gancho o algo así, algo que me invente, para tratar lo más posible sacar esa basura. De hecho, creo que lo voy a hacer mañana, porque esto se puede levantar. Tal vez con un ganchito lo voy a doblar y voy a ir sacando de a poquito la basura, así lo que pueda, para tratar de que quede lo más limpio posible. Pero mientras tanto, pues así les enseño. Mire, por acá la reina asustada, se asustó. Y nada amigos, vamos a tirarles un gusanito. Aunque ahorita están muy entretenidas con esto, pero se lo voy a tirar muerto para que no, porque si no va a haber un reguero acá. Aquí agarré un gusanito y le corté la cabeza, pero es que miren como le caen amigos. Y ahí va la soldado, busca la cabeza, eso es impresionante, pero no tiene. Dijo, uy, esta no tiene cabeza. A la verga, esta no tiene cabeza. Buscan la cabeza, ellas buscan la cabeza para darle el golpe de gracia. Pero bueno, yo ya les ahorré un poquito el trabajo, porque si no iban a hacer aquí un desastre. Miren cómo está esto amigos, miren, es que es una locura. Es una locura la verdad, se amontonaron allí. Y bueno, ahí les estaré contando en los próximos videos cómo me va, porque si no, se pueden enfermar. Yo no quiero que de hecho, les di una cucaracha y mire, dejaron el pedazo de cucaracha por ahí. Entonces tengo que limpiar, como pueda tengo que hacerlo. Bueno, ya calmándonos un poco, les enseño la Camponotus que capturamos hace un mes. Es una Camponotus SP. De hecho estuve investigando el SP de ella, porque con ella pasa algo muy curioso. Ya tiene huevecillos avanzados, y es que a ella el gaste le brilla dorado a veces y a veces plateado. Miren, de hecho, vamos a ver si puedo encender el flash acá. Miren cómo se ve de dorado el gaster ahí con el flash encendido. Pero es muy extraño, y pues estuve investigando el SP y no lo sabemos. Vamos a apagar el flash. Uy, ¿está poniendo un huevo? ¿Será? Ya, vamos a ver, la quieta es Camponotus, no hay que mirarla mucho porque se me muere, es la única que tengo. Bueno, y por acá tenemos un experimento que estoy haciendo con unas Phaidole plebéculas, que es que las estoy poniendo en la misma caja de forrajeo. A esta le puse una rejilla para que ellas se acostumbren a las feromonas, pero sucedió algo imprevisto, y es que ya nacieron muchas obreras de esta, y pues ya estas se convirtieron en 2 colonias, ¿sí? Pero vamos a dejarlas igual un rato, y luego más adelante voy a intentar quitar la malla a ver si se pelean. Si se pelean, pues lo que hago es separar las colonias y ya. Pero bueno, quiero intentarlo, vamos a ver qué sucede. Es un experimento que puede resultar bastante interesante,
Aquí tenemos la primera, pues la verdad es que fue muy rápido. Ya la última vez que la grabé, que fue en los shorts del canal, no habían nacido tantas obreras. Aquí me acabo de dar cuenta que hay muchas y pues ya esto genera una colonia, ¿no? Aquí ya la alimentamos. Y por acá tenemos la otra, que por cierto hay una soldado que le falta una pinza. Es muy curioso, vamos a ver si la consigo. Ya va. Aquí están comiendo, miren. Ya encontraron el tenebrio, están comiendo. Feidole plebécula, amigos. Esta es como mini solenopsis, algo así. No conseguí la soldado, pero aquí podemos ver a la otra reina, que va bastante bien. Esta colonia va bastante bien. Como les comento, si yo veo que se pelean, si las obreras empiezan a pelear entre ellas, las separo. Yo creo que la próxima semana intento, porque ya tiene más de una, ya tiene casi 2 semanas así, con esa mallita. Y bueno, ahí alcanza a pasar las feromonas. Aquí están algo nerviosas porque bueno, acabo de destapar y todo el tema, ¿no? Pero bueno, continuemos. Por acá tenemos a la Camponotus bugnoni, que sigue igual, no se ha quitado las alas, yo la sigo alimentando, pero bueno, nada, ya saben, ¿no? Ya no la podemos soltar, pues. Por acá tenemos la Crematogaster crinosa, que mudamos al hormiguero de Quillans, el que modificamos. Ya les pusimos comida. Esta colonia va muy lenta, pero sí veo ahora un poco más obreras. O sea, veo más obreras que antes. De hecho hay unas que están grandes. Esa está bastante desarrollada, esa que está allí, muy cerca de ser una soldado. Y aquí tenemos a la reina con sus rayitas doradas. Yo la siento bien en este hormiguero. Yo siento que están prosperando. Antes eran menos, ya veo que hay más. No las he contado. Si alguien me puede ayudar, hago una toma alejada, a ver si alguno me puede ayudar a contar cuántas obreras ven. Y pues la verdad es que creo que estoy bastante conforme con el hormiguero. O sea, como se modificó, está funcionando y vemos que tiene mucha prole y muchas larvas se están desarrollando, así que está funcionando. Esperemos que sigan echando para adelante. Lo único que no me gusta es que tal vez no hay mucha agua, entonces lo que estoy haciendo es poniéndoles un algodón mojado cada cierto tiempo para que tomen agua. Y aquí está pues la comida, la agüita con azúcar. He intentado con este bebedero, pero intenté de diferentes formas y siempre he encontrado hormigas inundadas aquí adentro, o sea, ahogadas dentro de este bebedero. Así que voy a probar otras alternativas y por el momento pues con una bolita de algodón humedecida. Y cada vez veo más, la verdad que lo veo bastante bien, honestamente. Aquí las tenemos ya un poco más de cerca. En este hormiguero es bastante cómodo verlas con el lente macro. La reina está alerta, pero todo se ve bien. Veamos la prole, todo very nice. Algunas obreritas están allí haciendo su trabajito. Están repletas todas, las veo todas repletas. Eso quiere decir que están bien alimentadas. ¿Cómo sabemos que están repletas? Porque el gaster se les pone como con líneas amarillas, con líneas blanquitas así. Eso es que están llenas. Mira, hay unas que no están repletas, si se alcanza a ver, que están como diferentes, como que no han comido mucho. Y en cambio estas de acá están full, o sea, tienen el gaster lleno. Entonces están bien alimentadas, todo se ve bien. Y bueno amigos, continuemos. Tengo malas noticias de las acromirmes. Tenía 3 acromirmes, pero he cometido errores de novato. De hecho estuve acosando a Viviendo con Hormigas para que me ayudara, porque él tiene una colonia grande, y me dio unos consejos y me explicó que si uno captura las acromirmex y no las mete de una vez y no las alimenta correctamente, pierden el hongo y se mueren. Y eso fue lo que me pasó con 2 de ellas, y es muy probable que me suceda con esta, porque creo que ya perdieron el hongo. O sea, fue un error. Ya haré otro video exclusivo de las acromirmes si consigo otra y si tengo éxito. Pero vamos a ver cómo está esta. Me da miedo que esté muerta. Bueno, desde afuera vemos que está bien, pareciera. Y lo que yo no veo, no la voy a destapar porque ya la he alimentado. Lo que yo no veo es que esté haciendo el hongo, amigos. Ella no hace el hongo. O si lo hace, está en alguna parte de esa, pero eso parece basura, la verdad. Entonces, nada, me toca mañana. Hoy no me toca destaparla, sino simplemente quería ver y pues enseñárselas. Aquí está, solamente me queda una. Y bueno, me faltan las Ontomachus y la Mesor, que bueno, la Mesor no la voy a enseñar porque tenía pupitas ya casi negras, ya casi formadas, pero las mató, la reina las mató. No sé por qué, se estresó, no entiendo. Y pues voy a dejarla quieta un mes, probablemente mucho tiempo más. Por acá les dejo unos clips que grabé de la Mesor, pero igual aquí les voy a enseñar. O sea, la Mesor está bien, pero mató toda su prole, todo iba muy bien, pero F. A la Mesor la tengo en este tubo.
en esta cajita de forrajeo. Fue la forma que encontré que pudiera tener prole, pero tal vez por el calor o yo la empecé a grabar otra vez y la empecé a molestar, ella se estresó y mató la prole. Entonces no la quiero enseñar. Pues ya saben, ¿no? Hasta que no tenga obreritas no la vuelvo a enseñar. Por acá tenemos la Odontomachus bauri. También la estuve enseñando en los shorts del canal. Ya tiene larvitas. Vamos a enseñarlas por acá. A ver si se alcanzan a ver allí. Ahí están. La reina no está molesta. Bueno, ya ojo, ya nos está amenazando, amigos. Vamos a ver qué pasa, si esta hormiga finalmente está fecundada o no. Y bueno, continuemos, vamos con creo que ya es la última. Y por acá tenemos la Odontomachus erythrocephalus, que es de cabecita roja. Ella ya tiene también larvitas. Estas sí se distinguen mucho mejor. Ahí tiene un montón de prole, de larvas y todo. Y bueno, hay mugre, pero ahí están, son esas. Y la reina está bastante bien. Entonces pronto se vienen un montón de obreritas, la verdad. Todo very nice. Esta hormiga la cambié por una mini colonia de Solenopsis geminata. Y bueno, tengo otra colonia. Tengo algunas para hacer cambios y me gustaría tratar de conseguir algunas Camponotus. Así que si alguien tiene Camponotus y quiere, no sé, Dorimimes insanus o Solenopsis geminata, e incluso Ectatomas también puede ser, puede entrar a mi grupo de Telegram. Vamos a verla con el lente macro. Ojo, miren las larvas acá de cerca como se ven. Las tiene aquí pegaditas. Vamos a alejar un poco esto. Aquí tenemos a la reina. Bueno, aquí están los hormigueros, amigos. Como se han dado cuenta, no los he pintado porque la verdad que me gustan así. Tienen algunos detallitos todavía con el tema de... Le hice algunas reparaciones con masilla. Por ejemplo, aquí a por acá, que le hice unas reparaciones, pero la verdad es que no se nota tanto, así que las voy a dejar así porque me gusta más cómo se ve el color natural del yeso. Igual de acá también le hice algunas reparaciones, por acá se alcanza a ver, pulí esa parte y le coloqué masilla y ya no quedan las manchas así feas que están en las esquinas, en las partes que se veía feo. Entonces las voy a dejar así. Ahora, con el tema de la humedad de estos me parece que ha ido muy bien. Esto es una semana, o sea que el tubo de ensayo puede durar al menos unas 3-4 semanas. La evaporación ha sido bastante bien en estos. Mira, aquí, bueno, aquí hay que sacarlo porque está más metido. Pero esto también, mire, una semana. Entonces, la verdad que va bastante bien. Aquí se alcanza a ver el nivel del agua. Y también ha ido bastante bien. O sea, la evaporación va muy bien. El nivel de humedad está cerca del 40% de humedad dentro de estos. Lo que hice fue destaparlos y poner encima de este medidor, que esto mide el nivel de humedad. Y estaba alrededor de un 42% de humedad cerca de esta zona, que está bien para por lo menos unas semiclaustrales. Quién sabe para las Dorimimes, pero como aquí es clima caliente, estarán acostumbradas a estar en medios secos. Igual tengo que ponerles agua en forrajeo. Entonces, en definitiva, yo veo bien ya los hormigueros para intentar hacer mudanzas. O sea, yo considero que están bien. La humedad está bien. Y pues los tres están bien. Lo que voy a intentar tal vez es buscar algo para recortar un tubo de ensayo para que no quede tan salido sino va a ser un tubo más pequeño. Tendría que estar más pendiente de la humedad de pero es algo como más estético, ¿sí? Para que no quede tan abierto. Por esta parte, los hormigueros, que ya entonces para el próximo video probablemente empecemos con una mudanza, porque como vieron las Dorimimes insanus están abarrotadas. Aunque quiero cambiar alguna de esas dos colonias por algunas Camponotus. Y de los reineros sí está pasando algo que me preocupa, y es que están chupando demasiada humedad. Miren cómo está, esto es una semana y aquí es una semana. ¿Qué es lo que pasa? Este sistema de humedad, lo que yo estaba haciendo era poniendo un algodón directamente en contacto con todo el bloque. Y luego el tubo de ensayo entra en contacto de esta forma con el otro algodón. Yo lo saqué para el tema del video, le quité a ambos. Pero entonces que me va a tocar como cubrir de alguna forma para que no haya contacto directo del algodón con la parte que de bloque, sino solamente quede el algodón tocando la malla para que no absorba tanto la humedad del bloque. Entonces voy a hacer unas pruebas con esto todavía. Así que los reineros todavía están en testing, no lo podemos probar.
nos toca revisar un poquito más, porque a pesar de que no se pasa la humedad para afuera, no mojan la hoja, o sea, la hoja queda seca, están chupándose toda la humedad y está quedando por dentro del bloque. Esto tal vez sea bueno, pero lo que no me gusta es que hay que estar muy pendientes del agua y esto debería durar por lo menos un mes. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.